Bueno, no con la continuidad del stream, sino que continuidad con el lore y la historia del juego como tal. Entonces, y es que también, por ejemplo, nunca me gusta saltarme, siempre me gusta ir en orden y para ver, pues, porque obviamente estoy interesado en lo que pasa dentro del juego y ese tipo de cosas. Entonces, no fue algo que siquiera de primera instancia supiese de qué estaba pasando, de que me estaba saltando plots en la trama. Pero bueno, a ver, creo que me va a tocar que farmear un poco de geos. Dice, instálale el New Vegas de Epic que tiene todos los DLC. Ah, instalé, ok. El New Vegas de Epic que tiene todos los DLC porque el de Steam solo es el base. Y traté de runear estilo vaquero, pero es bien maluco. Es muy difícil las armas. Claro, pues no, si de por sí, por la misma naturaleza que tiene New Vegas, pues es más difícil que 3, pues, ¿no? Es un poco más difícil, no es demasiado difícil que en comparación que Fallout 3, pero sí se nota, de hecho, cuando apenas te enfrentas a los Powders, ¿no? ¿Cómo era? Powder Gangers, que pues en español no estoy seguro cómo se llaman, siendo que jugué el juego en inglés. Pero son los estos, pues, los que estaban en una cárcel y que te envían en una quest para allá. Que tienen su chalequito, los que atacan Good Springs, pues, al inicio del juego. Ok. Um, ok, voy a bajar por aquí entonces. Realmente no... ¡Ah! Justo me paré ahí debajo del pico este. A ver, vamos a intentar ir hacia donde están los iconos de mercader. Pero... Pero es que no quiero subir 75 Ganzúa, me parece un despropósito. Ganzúa como Ganzúa, para conseguir el suertudo. ¿Qué es Ganzúa? Porque como yo no jugué 76, pues ahí me está faltando un poquito de información tal vez para entender. A ver, creo que por acá no tenía acceso aún. Porque nada más está aquí el minero este. Mm, ok, esto nada más es vida, pues. Oh, ok. Tengo que esperarlo a que baje de nuevo. Ok, ahora sí. Pero sube, pues. Ok, vale. Genial. Quiero hacer build vaquero, pero aún estoy acomodando los special. Ya tengo los perks. El de desbloquear cajas fuertes en New Vegas. Ah, ok, bueno, lo del perk de caja fuertes es es sencillo porque pues nada más necesitas subir de nivel un poco. Tengo la habilidad, pero no creo que la pueda usar aquí. Supongo que tengo que conseguir otra. Ok, aquí todavía no tengo acceso a nada, básicamente. Entonces por aquí no es. Ok, creí que la salida era por ahí. um, por cierto, yo siempre me pongo el perk de desbloquear puertas porque es muy útil. El de desbloquear terminales lo voy desbloqueando con el tiempo. Le doy prioridad al de desbloquear puertas porque se siente mucho más gratificante que andar eligiendo palabras, la verdad. Palabras que, o sea, no son al azar porque tienen un patrón. Que de hecho el patrón es similitudes, palabras que tienen que ver las unas con las otras. Por eso que se le dice likeliness en inglés para el tema de las terminales. Ok. Entonces, ok, aquí para farmear un poco de
de geos, porque sí me va a hacer falta también. Ok. ¿Qué dice? Le compré nuevo protector de pantallita al teléfono, quedó bonito y cargador nuevo. ¿Cómo te fue ayer de día? El día de ayer, que supongo que quisiste escribir. Oh, fíjate que a mí también me hace falta comprarle protector, no solamente del teléfono, sino que también protector de pantalla. No, no quería caer. Ok, me hace falta comprarle, porque el último protector, de hecho, lo terminé botando. No porque estuviera roto, sino que no sé si has visto este tipo de protectores que son transparentes y que con el tiempo se van poniendo amarillos, y que con el tiempo no solamente se ponen amarillos, sino que también marrón, ya sea porque el plástico de este tipo, pues que es tipo transparente, se oxida también. Y no solamente es por el óxido del plástico, sino también es por la suciedad. Y de hecho, a mí siempre me llamó la atención que la gente tenga su protector transparente así, porque se ve bastante bonito. Oh, mierda. Y dije, pues yo también quiero tener así mi teléfono con protector transparente. Pero no sabía que se ensuciaban tan feo. Y pues hace unos días, de hecho, nada más lo terminé botando. Aquí tengo mi teléfono sin ningún tipo de protector ni nada. Ajá. ¿Cómo fue el día de ayer? Estuve jugando Resident Evil todavía. Terminé lo que es la comisaría. Y también terminé lo que es la sección con Sherry. Pues hay una sección en Resident Evil 2 Remake que puedes jugar con Sherry. Y la verdad es que pues es como que un modo de juego nada más, como para darle un poco de variedad al juego. Y pues porque el gameplay es un poco aburrido, la verdad. Nunca me gustó la sección con Sherry, sinceramente. Entonces, al menos ya la terminamos el día de ayer. Y lo que sigue sería con Claire, las alcantarillas. La parte de las alcantarillas, pues, del Resident Evil 2. Que, por cierto, es una de mis favoritas también. Creo que es número 2 en comparación con la comisaría, ¿no? Y está muy entretenida la alcantarilla. Bueno, alcantarilla no tanto, es una cloaca, pues, pero es una alcantarilla de todas formas. Dice, si es bien cagada que amigra el adhesivo. Y como no entendí eso, que se le desgasta el adhesivo. Yo también lo uso sin protector lisito, toca cuidarlo donde se deja. Eso sí es cierto, eso es muy muy cierto. O sea, nada más ahora lo estoy usando sin protector, porque pues nada más me deshice del que tenía porque estaba horrible y ya no quería llevarlo, y daba vergüenza llevarlo así a cualquier lado. Todo cochino ese y todo amarillo ese protector. No podía quedarme con un protector así. Entonces no, pero a mí no es que me guste tenerlo sin protector. Me voy a comprar uno, eso sí. Me voy a comprar uno regular. Nunca me gustaron ese tipo de protectores, por ejemplo, que no sé, o que tienen como que dibujitos, o que tiene un Goku y así, o un Vegeta, o qué sé yo, un Spider-Man, un Capitán América. Nunca me gustaron de esos protectores. Siempre me gustaron diseños neutrales, sin ningún tipo de diseño. Tal vez con patrón sí, pero ni tampoco con patrón. Pero sí, le voy a comprar su protector. Porque sí, o sea,
el protector pues cumple muy bien su función. No es aquí, ok, es para arriba. No, pero por acá no vine. ¿No son estas las aguas termales? Sí, pues. No, pues, ¿quién sabe dónde está el cartógrafo, bro? Porque en Boca Sucia ya vi que no estaba. Vértebra. Pero, por ejemplo, cuando tú jugaste observador, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas a dónde se iba? Porque yo recuerdo que el mismo NPC mencionó que se iba a ver a su esposa en la ciudad, en Boca Sucia. Entonces ando confundido de dónde puede estar. La verdad que sí. Y no tengo ni idea. ¡Ah! No tengo ni idea dónde puede estar. Dice, yo tendría uno minimalista con el icono refugio azul y amarillo. Ah, estaría súper cool, ¿verdad? Sí, es cierto. A mí también me gustan más los patrones minimalistas. No sé, siento que, o sea, no hay necesidad, al menos en mi idea, ¿verdad? No hay necesidad de hacer el diseño de un teléfono sobrecomplicado y así. La verdad que no. Y tampoco es como que vayas a ver tu teléfono a toda hora, pues nada más lo vas a ver cuando lo vas a usar un ratito para, qué sé yo, no sé, para ver YouTube, para ver Facebook o Instagram o TikTok. ¡Ah! Entonces, pues, lo único sí es que se ve bonito cuando lo sacas y así, ¿no? Se ve bonito, pero pues nomás es eso, que se ve bonito y ya. Entonces estuviste jugando New Vegas para hacer la run de vaquero. Oye, hubiese estado bueno que por la misma temática, pues, de vaqueros que tiene, del desierto que tiene New Vegas y así, hubiese estado cool que añadan alguna montura, algún tipo de mutante el cual se puede montar, pues. Pero pues creo que hubiese sido mucho pedir por cómo les quedó New Vegas con todo, bueno, con el poco tiempo que tuvieron para desarrollarlo, pues. Y les quedó bastante bien, la verdad. Todo el mundo recuerda a New Vegas con mucho cariño, menos a los que les crashaba el juego demasiado, que les era injugable. Pero supongo que pudo haber sido mucho peor también, ¿no? ¿Qué dice? Para trabajar... Ah, a ver. A ver. Me he saltado un poco. Ok. Dice, yo miré un speed. Ajá. Y literal me saqué todo el juego hasta las mantis. Ya luego sí exploraré el mapa. Claro, cuando ves speedruns, puedes checar estrategias así súper locas que hacen los speedruns. Y te sirve muchísimo también como referencia para intentar cosas nuevas y así. ¿Qué más? ¡Ah! Oh, no pauso en A ver. Nah, el teléfono muy caro me suena y me suena a desocupado. ¿Tú crees? Porque, por ejemplo, hay gente que es como que muy vanidosa, pues, ¿no? Y le gusta que el más mínimo detalle, la más mínima cosita que posean, que se vea bonito y presentable a todo momento. Entonces, por ejemplo, a mí también me gusta verme bien a todos lados donde voy. Pero, obviamente estoy completamente consciente de que van a haber
ocasiones en las que no pueda estar al 100% presentable. Entonces me pongo ropa súper cómoda y pues la paso de chill, la verdad. Pero ya ponerle un montón de cosas, accesorios y qué sé yo, llaveritos y así al celular creo que es demasiado. Pero hay gente que le gusta, pues, ¿no? Hay gente que le gusta. He visto también que la gente tiene como que espejos y cargadores tipo power bank. Cargadores, Ah, no. Cargadores en su teléfono, así como que extensión de batería. Y se me hizo súper loco, porque también he visto... Tengo un amigo que tiene su... Que tiene un protector de teléfono, que tiene un encendedor para cuando se le antoje fumar. Ah, no, de nuevo. Ok, voy a ver. No, de hecho quería venir de este lado izquierdo primero antes de regresar. Ok. A ver. Ok, mi idea es que según yo algo pudo o podría pasar aquí. Oh. ¿Qué es esto? Bueno, tan mal no estuve. ¿Qué es eso? Una pieza. Como que de algo. Bueno, tan mal la idea no tuve realmente. Pero, pues no era algo como que una habilidad nueva y así como para progresar, pues, ¿no? ¡Ah! ¿Qué dice? A ver. Me estoy saltando, a ver. Para jugar la consola, para trabajar el PC con los mods, solo hace falta saber cuál. Pues a mí me corre bien en PC y solo es un i5 7200 y mucha RAM. Antes tenía gráfica, pero lo vendí al mudarme, por eso mejor consola. Pero para los mods sí PC. Claro, por supuesto. Pieza de máscara. Con todas te da un corazón extra. Ah, ok, vale. Sí, me medio lo intuí. ¿Qué es esto, no? Porque me recordó un poquito a los ojos de Gorgona en God of War, que tienes que juntar, creo que 4 o 5 ojitos para que te expandan la barra de vida. ¿Y qué más? Sí, claro, para mods, absolutamente PC. Y para no tanto gasto, pues consola. Siempre ha sido así, siempre ha sido de ley consola si es que no quieres gastar demasiado para jugar, pues. Y es que también, por ejemplo, mira, yo tuve PC hace muchísimos años, de hecho. Y realmente no fue algo... Uy, ¿esto? Oh, ok, acá está el viaje rápido. No fue algo que... Bueno, con lo que me refiero es a los juegos. No fue algo que me atrapó demasiado, porque pues como ya lo he mencionado anteriormente también, siempre he sido de consola, de PlayStation en específico. Entonces, oye, no está el cartógrafo por ningún lado. ¿Dónde carajos lo consigo ahora? Siempre fui de consola y pues... Por supuesto que tuve como que ganas de comprarme una PC y tal. Pero dije, pues, ¿para qué si con una consola tengo básicamente lo mismo y lo único que no tengo, al menos lo que yo considero importante como para jugar, serían pues juegos exclusivos de PC, que pues sinceramente no soy del todo fan, digamos así. ¿Y qué más? Emuladores, por ejemplo, mods. Entonces, todo eso lo disfruté hace mucho cuando tenía PC. Entonces, pues dije, ya tuve la experiencia PC, ya sé que es configurar un juego nada más al instalarlo, cosa que no pasa en consola, que es mucho más conveniente, pues, ¿no? Que es mucho más cómodo también. Entonces,
Depende también de la comodidad de cada uno y de cómo quiera jugar, pues. Entonces a mí no se me hacen esenciales los mods, a mí no se me hacen esencial tampoco los exclusivos de PC, ni los emuladores. Entonces, pues, ¿para qué voy a tener una PC así nada más para jugar? ¿No? Es como que balancear un poco ese tema. Entonces, pues, consola. Y pues ahora uso gamita baja de trabajo básico. Y como para el trabajo render 3D no hago muy a menudo. Entonces no necesito para tanto, claro, pues, ¿no? Para editar y dibujar apenitas. Claro, claro, claro. Por ejemplo, yo la PC, pues, recuerdo cuando apenas la obtuve, le instalé el Dolphin, pues, el emulador de Wii y GameCube. Pero jugué Smash porque me bajé Smash, el Melee, perdón. Me iba y también me bajé otros juegos del GameCube y del Wii. Y solo jugué el Smash, jugué el arcade y nunca más volví a jugar el Dolphin. Y pues ahí fue cuando me di cuenta que una PC para jugar no. Entonces nada más la ocupo por supuesto, para streamear o para trabajos y así, y también para dibujar. Y qué sé yo, para lo que sea que quiera, ¿no? Entonces, si quiero jugar, está la consola aquí. Y si quiero hacer algo como más ya, con otro tipo de, como que otro tipo de actividad, pues ahí sí viene la PC, ¿no? En algún momento, por supuesto, también me va a tocar hacerle un upgrade a la PC que tengo. Bueno, tengo una laptop, pero hacerle un upgrade de todas formas, siendo que pues poco a poco seguramente vaya a streamear más y más. Entonces, para sentirme también más cómodo, pues, ¿no? Con la performance del stream y tal, para agregarle más calidad a la imagen y cosas así, ¿no? Cosas que por ahora no son tan esenciales y que poco a poco voy a ir implementando también. Ok, estoy perdido, no sé dónde ir. La verdad es que no sé a dónde ir. Creo que ya sé qué hacer. Medio ya sé qué hacer. Pero y es que me voy a ir a las ciegas también. Y es que si tal vez no hubiese muerto contra Hornet, creo que me dijiste que se llamaba, ¿verdad? Ya hubiese podido comprar esta cosa, la linternita, para poder ver en esta zona donde hay pura oscuridad. Porque está como que 1000 geos y así. Está muy caro. Dice, yo antes de pandemia quería abrir un local de juegos y poco después de la pandemia entraron al almacén donde las dejé. Oh, no jodas, ¿en serio? Y se las robaron, me dejaron la Wii y la 2 caja negra. Oh, qué pena, hermano. No puede ser, weón. No, qué pena, bro. La verdad lo siento mucho por tu negocito que quisiste abrir. Y es que también es complicado tener ese tipo de negocios por supuesto, ¿no? Lo que pasó por la seguridad. Y puta, qué malo escuchar algo así, la verdad. Siempre que la gente, ¿no? Se mete ya sea con el trabajo, con el negocito de otras personas, la verdad es que es súper indignante. Siendo que es el esfuerzo de una persona, fue tu esfuerzo, ¿no? Tu negocio, algo que quisiste abrir con ilusión, pues, ¿no? De ya sea cualquier tipo de propósito que hayas tenido con el negocio, muy aparte también, ¿no? Del tema de hacer dinero, ya podría ser, pues, también como meta personal, como superación personal, como emprendimiento. Como lo quieras ver o como haya sido tu intención inicial, pues, ¿no?
Y la verdad, cuando pasan estos tipos de cosas es como que un arrebato, básicamente. Y... Y no, qué mal, hermano. Qué pena. La verdad es que espero que te hayas repuesto. Por cierto, ¿hace cuánto pasó esto? ¿Hace cuánto te pasó? Se llevaron la 360 y la PS4. Oh, no jodas. Y las PS2. Pero ni modo, porque fue durante pandemia y nunca dieron con los ladrones. Ah, mierda. Sí, claro. Durante pandemia muy, muy difícil el tema del rastreo de la delincuencia. Y es que también, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es muy, muy difícil ese tema con la policía porque... pues, ¿qué te puedo decir? La policía aquí en Latinoamérica no es del todo competente. Si es que lo ponemos, si es que lo queremos poner de una forma. ¡Eh! Se me cayó el micro en la cara. Bueno, no en la cara, pero se me abalanceó. Ah, qué pesado, huevón. Ah, no puede ser. Y ¿qué fue eso? Pareció como un parry. Oh, este da 3 golpes. Creen que eran nada más 2. ¡Ah! Ah, ok. ¿Qué dice? No me robaron la Wii U porque la tenía en casa. Oh, bueno, al menos al menos algo pudiste ahí con que sostenerte, pues, ¿no? Y ya pues normal toca cuidarse. Yo por eso ahora no tengo tantas ganas a arriesgarse porque siempre pega. Ok. En pandemia, claro. Claro, pues, o sea, hay que ver todos estos como que factores, ¿no? Que es que pueden que pueden pasar cuando se trata de un negocio y más importante cuando es uno propio, ¿verdad? Uno tiene que pensar de antemano todo y también ser capaz de prever las cosas que puedan pasar. No me había dado cuenta que nada más tenía una vida, un corazón. Y porque todo depende de las decisiones que uno tome, pues, ¿no? Porque pues cuando es negocio propio, no es como que cuando estás en un trabajo y así. O sea, con un trabajo me refiero a cuando eres empleado de una empresa o algo así, pues, ¿no? Y es que toda la responsabilidad cae en uno mismo. Y la verdad es que todo depende de lo que uno decida, ¿no? ¿Qué mierda? Oh, ok. Aquí había un subjefe. ¿Era por aquí? Sí, creo que sí era por aquí. Ah, espero no haberme saltado nada porque... Ah, no era aquí, fuck. Ok, voy a tener que regresar entonces. ¿Hay alguien aquí tal vez? No, aquí estaba Sly, si no me equivoco. Yo por eso tenía mucho conocimiento de juego y reparación de consolas. Oh, ¿en serio sabes este tema de reparación de consolas? Yo también, siempre tuve como que mucha curiosidad, pero nunca tuve la oportunidad de aprender ya sea de, qué sé yo, de electrónica, sí, porque ese tipo de conocimientos necesitas para la reparación de consolas y así, ¿no? Entonces, a mí siempre me dio curiosidad, pero nunca tuve la oportunidad, la verdad, como para aprender, pero sí siempre tuve esa curiosidad de saber cómo reparar consolas y para darle yo mismo mantenimiento a mis consolas o por si alguien tiene no sé, ya sea amigos o conocidos consolas y les pase algo a sus consolas, quieran repararlas, quieran darle mantenimiento y así poder ganarme unas monedas con eso, pues, ¿no? Pero nunca se me dio, la verdad. Nunca se me dio. Pero sí hubiese estado cool, sinceramente, aprender de eso. ¿Hay un camino aquí? No. Ok, no hay un camino aquí. Pero ha de estar súper cool saber todo eso, la verdad.
también de vez en cuando me aparecen TikToks de gente que sube sus videos, ya sea reparando consolas o que la gente se los manda porque tienen cierto fallo y así. Y ellos se graban, pues, ¿no? Abriendo las consolas, detectando exactamente cuál es el problema. Y lo resuelven, pues, en el mismo video, ¿no? Ah, era por acá, nada más, fuck. Dice, pero ya luego me concentré en mi estudio y continuar. Modificarlas también, pero las nuevas tienes que estar atento a parcharlas. Es cierto, porque por ejemplo, cuando se trata de chips o de, qué sé yo, del jailbreak y así, tienes que estar atento a las versiones, pues, de la consola. Hay alguien aquí, pero no sé qué sea. Hay un muro aquí, pero ya no puedo pasar. Oye, que ¿no se me habrá bugueado la partida? Por saltarme un montón de contenido, supongo. Ay, es que no veo aquí, pero creo que de todas formas está bloqueado. No. Y es que ya no sé a dónde más. A dónde más ir. El único lugar que pues podría ir es por donde estaba divagando la última vez. Ya te recomiendo un canal que yo seguía de parcharlas. Por ejemplo, con modificaciones, ¿a qué te refieres? Que, por ejemplo, digamos, ¿no? Un ejemplo. A la PlayStation 2 le podrías poner un puerto HDMI. ¿Eso sería una modificación? ¿O eso ya es como, no sé? No sé cómo llamarlo exactamente, pues. Ok. Ok, tengo una idea para ponerme a farmear. Que es donde está los enemigos estos de globito, como los de abajo, pero el más grande, que suelta más geos. Porque, por ejemplo, he visto mods de consolas y así, modificaciones en YouTube y aparecen que, pues, justamente, ¿no? Lo que te digo, que le añaden un puerto USB a la PlayStation 2 o que a la 3DS le hagan como que un puerto para que la señal de imagen de la 3DS se vaya a la PC. Y así es, de hecho, con un mod que la gente transmite cuando juegan en la 3DS. Bueno, cuando jugaban en la 3DS, porque recuerdo bastante que veía Shiny Hunting de streamers de Pokémon y así, porque en esos tiempos yo tenía mi 3DS también. Entonces me gustaba ver a los Shiny Hunters. Así con un montón de consolas, pues, ¿no? Y esas consolas están modificadas porque averigüé, pues, ¿no? ¿Cómo es posible capturar la imagen de la 3DS si no tiene algún puerto como para poder transmitirla a la PC, ¿no? Y pues ahí me enteré que es con un mod, básicamente. Dice, este creador de contenido te lo recomiendo, súper transparente con los cracks. O creo que enviaste un link y no sé, y no apareció, creo. Pero si no me lo envías al Discord, pues, porque por ejemplo, antes veía un bro de Estados Unidos que también hace ya sea reparaciones o modificaciones. Pero también, por ejemplo, en TikTok, al que más me aparece que es un argentino, que más que todo hace reparaciones que mods. Un argentino así con su gorrita y es barbón en TikTok. Dice...
Ya a nivel hardware es más fácil en los foros de Reddit. En Reddit coloca quiero esto para mi consola y hay hilos sobre eso. Tiene para transmitir a la TV. Claro, pues. ¿Cómo se llama? No, a mí lo que más me vuela la cabeza tal vez de este tema del saber reparar consolas y tal es los mods. O sea, que le puedas agregar lo que tú quieras a una consola. Que le puedas agregar, no sé, pongamos como ejemplo, más puertos USBs. O que le puedas añadir una entrada de RCA, la de los colorcitos, pues, ¿no? Las que habían antes. Como para poder, transmitir la imagen en uno de estos TVs enormes, pues, que eran cabezones. Dice, no importa el tamaño de la espada, sino su portador. Atentamente, el Hollow Knight. ¿Qué tal? Pucha, ¿cómo leo tu usuario? ¿Leverg? ¿O Elbergue? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí andamos, sí, jugando el Caballero Hueco. Porque literal, esa es la traducción literal, pues, Hollow Knight. Al título quería ponerle también el Caballero Vacío. Porque más como que una traducción literal sería una adaptación. Pero dije vacío. Bueno, yo que no sé el lore del juego, pues tampoco como que quería ser muy audaz en cambiarle demasiado. Entonces me fui a la segura y dije, pues, vamos a ponerle el Caballero Hueco. que hollow pues significa hueco, ¿no? Dice, hola, bienvenido, gracias. El tamaño no importa. Atentamente, el Timo. ¿Y ese quién es? Eso yo lo hacía con los adaptadores. Claro, en los adaptadores, por ejemplo, se necesita eso bastante, ¿no? El ampliar las entradas USB. A ver. Que por cierto, ahora también yo recuerdo que en la PS2 había un cable de RCA que transmitía. De hecho, creo que lo tengo incluso guardado por ahí. Por ahí lo debo tener guardado. ¿Cómo se llama? Que transmite. Es un RCA igual que va a la TV, como si fuese de los originales. Pero transmite la pantalla, la imagen en 720. Es 720i, no es 720 nativa. Pero de que lo hace, lo hace. Entonces ahí es ese fue un mod de ya tipo de producción masiva, pues, ¿no? Ahí le modificaron el componente RCA ahí. Oye, por cierto, bro, no me dijiste cómo pronunciar tu usuario, porque como nada más es LEGVR, pues no sé cómo no sé cómo pronunciar. A ver. Ok, voy a seguir bajando entonces. Ahora aquí, no, aquí estoy. Ando farmeando aquí un poquito porque la última vez que jugamos aquí la cagué un poco. Entonces, para recuperar un poco lo perdido. Pero todo ese mundo de la electrónica en cuanto a modificación o reparación de consolas, la verdad es que es muy bonito. Siempre me llamó mucho la atención. La verdad que sí. ¿Qué dice? Yo armé una arcade precisamente por eso, pero la imagen de PS3 se distorsiona bastante por el aspecto 4:8 de la TV. Ah, claro, pues, ¿no? Ese tema de la resolución y tal, ahí sí hay conflictos, pues, ¿no?
Pero lo que podría hacerse, o sea, por ejemplo por ejemplo de las arcades, sí no sé mucho cómo funcionan, ya que pues es como que una placa madre las arcades, pues, ¿no? Porque son autónomas, no necesitan un sistema operativo, creo, ¿verdad? Bueno, en eso sí puede que esté hablando de más, porque pues repito, no sé casi nada de las arcades. Sé que son así como que un borzazo. Ah, pero no estoy seguro, la verdad. Son como que un super board. A ver, voy a checar algo aquí en el teléfono. Y es que siempre tengo aquí para checar el stream, siempre. Pero se me bloqueó y hace rato... Ahí está. Dice, yo hice un trabajo en arte con eso. Andaba como loco trasteándome una TV de un lado al otro. Si tienen un sistema de imagen que viene al formato y al color, se ve más limitado en los dispositivos viejos. Claro, sí me imaginaba, pues, ¿no? Son placas viejitas, no sé, pues ponle de un Street Fighter 2, ponle de un Metal Slug, ponle no sé, un House of the Dead también, que era de estas arcades, pues, ¿no? Que creo que eran mis favoritas, las arcades que en sus cabinas tenía una pistola, pues, y disparabas a la pantalla, ¿no? Y bueno, todos esos lugares como los arcades fueron desapareciendo poco a poco por el mismo hecho de que pues ya puedes tener una consola en tu casa. Era más accesible tener una consola en tu casa. Entonces el sentido de tener un arcade y que la gente vaya a consumirte por fichas a una arcade pues se fue muriendo poco a poco, ¿no? Y es súper triste porque, bueno, no súper triste, pero un tanto nostálgico tal vez. Siendo que estos eran lugares súper sociales y que siempre estaba el típico, pues, ¿no? El típico pro que le quitaba a todos sus fichitas y que nadie quería jugar con él y que solo pocos se atrevían a jugar con él y así. O también cuando los dos mejores del arcade se enfrentaban ahí a un deathmatch, que significa a ver quién gana hasta perder todo su dinero del día, pues, ¿no? y eran ese tipo de cosas, pues, ¿no? Lo que hacían las arcades súper chéveres. Ok, ahora sí que no tengo mucha idea de qué hacer, la verdad. Ok, supongo que voy a ir a explorar por donde vine, pues, ¿no? Que es por donde encontré a Hornet. Porque, pues, no tengo idea dónde esté el cartógrafo, sinceramente. Ya busqué en todas, absolutamente todas, las casas que habían en Boca Sucia y no tengo idea qué hacer. A ver. Se me cae todo. Oh, ayer me siguió alguien. No puede ser que me esté siguiendo. Que me esté perdiendo los follows. No Fallout, los seguidores, pues que me empiezan a seguir. Qué raro, ¿la alerta no estará funcionando o no me estoy dando cuenta de la alerta por andar jugando y conversando? No quiero que nadie se me ofenda por ahí que de corazón le dio a seguir aquí al canal de su servidor.
Y no quiero que nadie se me esté ofendiendo por no, por no, ¿cómo se diría? Por no reconocer, pues, ¿no? De que andan por acá. A ver. A ver. Ok, creo que... A ver... Dice, era chistoso usar el PC actual con una pantalla de... Ah, con una TV antigua. De esas, las CRT, creo que se llaman, ¿no? CRT, ajá. Sí, son las CRT. Pues mira que en la era del Atari se veía limitado por el color y el aspecto como la resolución, y por eso se hacía en pixel art. Claro. Pero los diseños de los personajes eran dibujos bien montados. Y todavía existen muchos juegos de la Sega y el Atari que destacan por su jugabilidad y pixel art. Claro, por supuesto, pues, ¿no? Eso eran los inicios, si es que se le puede llamar, claro, del gaming como tal incluso. Dibujos, el arte conceptual, como se le dice, ya sea diseño de personajes, de interiores, de ¿cómo se dice? Environments, de lugares y así. Entonces, todo eso entra, pues, en lo que es la producción, ¿no? Y todo eso se hace a la par. Porque básicamente un juego está hecho, se podría decir que en teoría está hecho cuando la preproducción termina. Porque en preproducción organizan todo, absolutamente todo el proceso de desarrollo. Y por supuesto que van a haber cosas que no se planearon en un principio, que van a surgir como ideas nuevas y así, eso pasa pues en cualquier tipo de aspecto. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Fuck! En cualquier todo tipo de aspecto. Y son cosas que no se planean, pero que surgen naturalmente. Dice, buenas, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Andamos manqueando un poco porque ando súper perdido, no sé dónde mierda. No sé dónde está el cartógrafo ahorita. Y voy a ir a recuperar ahorita que morí, que es muy fácil no darse cuenta de la vida que te queda en este juego. Y más streameándolo también y conversando y así. Entonces, ok, debe estar por acá nada más. Oh, ya me vi. Ah, me quitó vida. Ok, listo. Y pues... ¿De qué estaba hablando? Ya se me fue el rollo. A ver. Ya se me fue el rollo, la verdad. ¿De qué estaba hablando? Ando bien, gracias. ¿Qué tal por ahí? Aquí todo bien, la verdad. Puede ser que me esté doliendo un poquito el cuello porque esta silla que tengo es una silla muy viejita. Y la verdad es que sí, es muy incómoda. Pero de hecho, hace como una semana ya pude haberme comprado una silla así muy cómoda. No gamer, porque pues prefiero una silla ergonómica que se sienta cómoda del todo, que tenga respaldo para aquí el cuello y que también que se sienta cómoda, pues, ¿no? Y pero no he tenido tiempo para ir a ver si es que puedo ir a conseguir una. Pero ya pronto. Por ejemplo, aquí está lo del cartógrafo. Dice, perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das una vuelta? ¿Por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles. Ok, bueno, voy a regresar a Boca Sucia y vamos a ver si es que hay un mapa. Pero, pues según yo ya había visto todo. Todas las cosas que se suponen que puedo comprar ahí. A ver.
Y es que también, te cuento, Jason, que por andar, explorando de la nada, es muy posible que el juego... Bueno, no es muy posible porque no sé realmente cómo está estructurado este juego. Y sí que es posible que ocurra este tipo de bug, que es el que, por ejemplo, ¿no? Si te saltas algo del lore del juego y así, puede que se buguee la continuidad de lo que va, como se supone que los sucesos se deben desenvolver poco a poco. Y como yo me he saltado zonas incluso, porque aquí Observador ha jugado Hollow Knight también, y me dijo que sí, me salté unas cosas, que estuve en un lugar que no debía. Entonces, yo me lo imaginé de que puede ser posible, ¿no? A ver. Dice, y el origen de Chun-Li, de ahí hacia la derecha del todo encuentras de nuevo al... Oh, ¿de ahí dónde? Oh, perdón por no leer, es que como andaba más pendiente del juego. En mi experiencia están sobrevaloradas las sillas gamer. Claro, o sea, no tanto por el hecho de que estén sobrevaloradas, pero creo que una silla ergonómica es lo que me va a permitir incluso streamear hasta más tiempo de lo normal, por lo cómodo que sería estar sentado aquí, súper tranquilo, sin que me duele el cuello o qué sé yo. Y sí, probablemente sí estén sobrevaloradas. Es mejor las de oficinas, que son amplias y gorditas. Lo único sí es que una de piel no quiero, porque, o sea, en número 1 sería muy cara. Y número 2, que las de piel te hacen sudar. Y quiero una que no me haga sudar. Entonces, por eso mismo también el tema de las sillas ergonómicas. Sama dice, Mico. ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Que anduve comentando también de que tienes miedo de que de que te funen por tu humor oscuro en tu stream. Y cómodas, claro, por supuesto, muy cómodas. Ya me voy quedando muy atrás con los comentarios. A ver si me doy abasto para leer todo. No sé por dónde vas y no te ayudo. No recuerdo mucho. Tengo el 112%. Ok, lo último que hice fue obtener la habilidad esta. Eso fue lo último. Y después de eso, estuve explorando y explorando nada más, porque no encontraba más a dónde ir. Entonces estuve nada más explorando. Dice, hola Sama, ¿cómo vas de noches? Ok, estaban hablando entre ustedes, ok. Y va entrando a la zona de los laser. Ok. Hola Estefano, competencia de Ibai. Literal, sí, soy competencia de Ibai. Es súper loco cada vez que se menciona. Y también la otra vez que hablamos de eso mismo, ¿no? Estefan ya tiene la habilidad de volar. No tengo esa habilidad. Solamente tengo la habilidad esta de poder lanzar una esfera de energía. No puedo volar todavía. Si no, sería capaz de poder irme a zonas que no puedo llegar aún. Pero según la carta del cartógrafo dice que pues puedo comprar un mapa en la tienda aquí de Boca Sucia. Pero pues no parece ser el caso. Nada. Marcador de capullo. ¿Has visto esos preciosos? Ajá, no es esto. Marcadores. Y en ningún lado aparece un mapa. Entonces, así como... ¿O será en otro lado que tengo que ir a comprar que no he visto? La verdad es que lo dudo, porque sí entramos en todas las ubicaciones aquí. No, abajo nada más es el viaje rápido. Aquí entré en la tienda de Sly. Siempre me acuerdo de su nombre, Sly, por Sly Cooper. Fragmento de máscara.
fragmento de vasija, llave simple, llave robusta. Esto es lo que quiero comprar, la linterna de Lumelula. Huevo podrido. Pero pues ningún mapa, la verdad. Esta cosa vieja no es más que un fragmento. Ah, ok. Aquí estaba el fragmento este. Entonces me faltarían 2 más. Ajá. Oh, puedo comprar otro por 500 también. Entonces no estoy seguro ahorita dónde ir. Por cierto que Jason es primera vez que estoy jugando el juego. El juego está muy lindo, pero sí ando perdido ahorita. Entonces realmente no sé qué hacer. Y mi única idea, como lo comenté anteriormente también, es que pues es explorar por donde me permitió el juego explorar. ¡Ah! Que es por donde fue el combate en el que me enfrenté a Hornet, pero que obviamente perdí, porque Observador me dijo que no se suponía que esté todavía en este punto del juego. Entonces dije, puta madre, me estoy saltando un montón de cosas, y ahora qué, what the fuck. Entonces, ¡ah! ¡Ah! Entonces no estoy seguro que sigue, la verdad. Estoy tratando de resolver aquí poco a poco. Esa es la razón también de que me está costando un poquito leer el chat. Dice, el cartógrafo se refiere a que si vas a una nueva zona y no encuentras al cartógrafo, puedes volver a Boca Sucia a comprar el mapa de esa zona. Y es que eso hice porque, a ver, vamos a ir para allá, a la zona que había explorado, que es esta zona que es que tiene vegetación, pues. Y estuve explorando por ahí, por eso digo que allí fue donde encontré a Hornet. Que ni siquiera sabía que la iba a encontrar ahí. Y bueno, eso fue lo último. Claro, en esta zona, justamente aquí, ¿no? ¿Es aquí? Sí, mira, dice Sendero Verde. Y aquí fue donde el juego me permitió ir. Y aquí es donde fue también que me la pasé explorando y explorando. ¡Ah! A ver. Es que Estefa se refiere a la zona oscura. Sí, también a la zona oscura. Por eso digo que necesito farmear un poquito para poder comprar la linterna. Ajá. Shh, no spoilers. Sí, por favor, no spoilers. Nada de spoilers, por favor. Por favor, si es que son tan amables. Pero me dijo que después tienes que vencer a Hornet para poder avanzar. Entonces sí, tengo que vencer a Hornet. Entonces le dije que ir por la otra posibilidad. Entonces sí tengo que vencer a Hornet. Porque el juego nada más me permitió avanzar por aquí, pues. Pero el juego te presenta a Hornet como si ya la conocieras. Entonces yo también dije, what the fuck, ¿y esta quién es? Que por cierto, no sabía si es que era masculino o femenino. Observador me dijo que era ella, ¿no? Y no él. Entonces, a ver si es que puedo llegar a la zona donde encontré a Hornet. Que por cierto, pude haber tomado el viaje rápido. Pero creo que lo mejor es ir así a pie como para recordar un poco aquí el camino. Ok, aquí vamos a guardar la partida.
Ok, por acá no es. Por aquí sí. ¿Qué dice? Tienes que vencer a Hornet para poder avanzar. Ajá. Y entonces le dije y por la otra habilidad. Ve todo derecho cuando veas un Oxo casa a dar vuelta y después te das todo derecho, pasarás 2 Oxos y darás vuelta, mano izquierda, sigues derecho, pasarás 7 Oxos y ahí es. Oye, por cierto, ¿ustedes sabían que aquí en Perú tenemos Oxo también? Que no son muchos, pero hay Oxos. Sí tenemos Oxos por aquí. Y de hecho, sí puse cara de what the fuck cuando abrieron la franquicia aquí. Porque dije, oye, ¿esto no es una franquicia de México? ¿En serio que se han expandido por acá también? Y sí me sorprendió, la verdad. Estuvo súper chistoso mi reacción. ¡Ah! Me olvidé que explotaba, fuck. Bueno, pero tenemos la vida prácticamente llena. Sí, Hornet es ella. Ajá, ella. Aquí en Uruguay no hay. Oh, ¿eres de Uruguay, hermano? ¿De qué región eres? Bueno, tampoco es que sepa de Uruguay, pero pues... para ser cordial, ¿no? Porque, por ejemplo, Sama es de México y Observador es de Colombia. A ver, tal vez por acá. Ah, no, es el mismo camino. Sí, es el mismo. Pero ¿y esto? Ajá, exactamente, no tengo un mapa de la zona. Y pues ya estuve explorando aquí, pero... la esposa del cartógrafo no me da la opción para comprar el mapa de esta zona. Entonces se me hace extraño lo que está pasando ahorita. Ah, bueno, son muy erráticos. A ver. Ok. Ok. Bueno, al menos estoy farmeando un poquito aquí también de geos y tal. Para poder juntar para la linterna después. Entonces, bueno, no hay mucha pérdida en ese aspecto, supongo. ¿Qué dice? ¿Hacen mitosis? Llaman para allá Michael Jackson hasta Uruguay. Cuando vuelves después de un rato, se multiplican. Departamento de Canelones. A ver, cada quien escriba como le gusta las mujeres. Yo empiezo como la Chun-Li. Que te ahorquen con las piernas, ¿no? Canelones. Eso en dónde queda, como no sé, oeste, noroeste, sureste. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama? Yo estoy aquí ubicado, así me voy a doxear de la nada, ¿no? No, yo estoy ubicado, muy muy cerca a Lima. No esto. ¡Oh, mira! Miren a quién encontramos, la puta madre. Un aplauso, por favor, un aplauso. Un aplauso que ya no andamos, ya no andamos perdidos, la puta madre. A ver, ¿tengo aplausos aquí en mi chat? Creo que no. Pero lo que sí tengo es esto. Y si no pueden ver el emote, lo pueden ver aquí en el chat del stream.
A mí me gustan así como Bulma en la película de Scooby-Doo de los años 2000. Como Bulma, no será como Vilma, porque Bulma es de otra franquicia, ¿no? Chaparritas, pelo corto y que esté ni muy gordita ni muy delgada. Complexión normal. Sí, yo también soy de esos. Me gustan mucho las de cabello corto. Hasta como que de aquí nada más. Son muy lindas. Y es que se destacan mucho también de las chicas que tienen el cabello largo, como normalmente lo llevan, pues, ¿no? Dice... Miku, escucha esto, te denuncia, papu. Me da igual mientras no tenga sobrepeso, no me funen. Bueno, son preferencias también, pues, ¿no? Porque las mujeres libremente dicen, pues a mí no me gustan los chaparros, los bajitos. Y pues no es que la gente así puedan cambiar su altura, pues, ¿no? Pero el estar en sobrepeso, el ser obeso, sí está en la posibilidad, pues, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice el bro este. ¿No crea esta zona un cierto contraste con los cruces? Un lugar tan húmedo y lleno de vida. Los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas. Lo hice lo mejor. Supongo que ha de ser un poquito mala adaptación, porque lo hice lo mejor. No será hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante, aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. Comprar. ¡Ah! Por fin, huevón. Por fin, gente. Me crucé con otra viajera mientras viajaba por aquí. Ah, mira, ya sé de quién habla entonces. Intenté llamarla mientras pasaba de largo, pero apenas me miró. No parece que aprecie los mapas como tú o yo, obviamente. Entonces, Hornet es muy edgy, ¿se podría decir? Es muy edgy la señorita. ¡Ala! Consejo, si ves papeles en el piso, síguelos. Significa que el cartógrafo está cerca. Oh, wow, no me había dado cuenta. Y sí es cierto, mira, justo aquí hay papeles cerca. Oye, pero se me hace extraño no haber llegado aquí. Bueno, ya tenemos el mapa de la zona entonces. También puedo ver desde aquí la zona donde está Hornet también. Y creo que lo mejor que podríamos hacer ahora mismo es ir a por ella, ¿no? Yo creo que sí, es hora de los madrazos. Es hora de cagarnos a piñas, es hora de sacarnos la mierda. ¿Cómo sería esta expresión en coloquialmente en Colombia, observador? Ya que no tengo demasiada como que familiaridad con el acento colombiano, sé que hay muchos, pero lo que más comúnmente se podría decir, algo como que se entienda en toda Colombia, con ese contexto, claro está. Oye, de verdad, te juro que no sé cómo no llegamos hasta por allá. Ok, este es el camino largo, le estoy cagando, ok. ¿Poliamor? ¿De qué andan hablando, gente? ¿Cómo que poliamor? O sea, yo bien tranqui ando jugando y lo primero que leo es poliamor. ¿De qué o qué? O sea, por ejemplo, ¿no? Ya es hora de los madrazos, porque vamos a ir ahorita por Hornet. Entonces digo, pues, ¿no? Estaba diciendo la expresión de que es hora de ir de los madrazos. Es hora de cagarnos a piñas. Es hora de sacarnos la mierda en Perú. Pero, ¿cómo se podría decir? Coloquialmente. Con como un colombiano diría
diría esa expresión, pues. A eso es a lo que voy. Primero siéntate en un banco por si mueres. Ok, vale. Gracias por el heads up. Por el aviso. Ok, ya estamos aquí entonces. Ok. Eso estuvo cerca también. ¡Ah, mierda! Ok. Ok, sí es por acá. Nos estamos comiendo entre todos. A la verga, se armó el todos contra todos en el chat. Y no me invitan. Y yo jugando aquí el Hollow Knight. Ok, a ver. Ok. A ver, para recuperarme un poco de vida porque ando bajo. Y así no voy a ir a matar a Hornet, pues. Bueno, no sé si matar, pero vencerla, supongo. Es la expresión correcta. Que se armen los putazos. Así es en México. Supongo que sí también. No puedo llegar por aquí. Ah, bueno, hay aquí un pilarcito también. Ok. Sí me acuerdo de este, bro. No llego. No. O tal vez sí llego, pero no me arriesgué del todo. No, pero creo que no llego. No llego. Ok. Tampoco ando con ánimos de caerme al líquido verde. Otro más. Fuck. Este sí me dio. Dice. Otra es. Vaya sample una ese perro hijo de puta. Justamente lo que mencioné de la otra vez. Tal vez el único acento colombiano que he escuchado, que es el acento paisa. Supongo que también ha de ser el más popular, ¿no? Que el acento que tienen, la tonada, es muy muy particular. Porque siempre quise como que imitarlo. Bueno, no es que siempre haya estado activamente queriendo imitar ese acento, pero es como que siempre tuve la curiosidad de sí poder imitarlo. Ok, justo hay una banquita aquí. Aunque también hay una cerca de donde está Hornet. Entonces, tienen una tonadita muy muy particular. Y siempre fue algo que me dio curiosidad. Y es que pues también las mujeres colombianas con el acentito paisa no hombre. I'm just a simple guy. ¿Qué puedo más decir? Como el meme de las flacas, ¿no? I'm just a girl. I'm just a boy also. A ver. Ok, por acá no es. Por aquí tiene que ser, pues. No hay de otra. Bueno, creí que no iba a ser capaz de llegar hasta el otro lado. Ok, sí es por aquí. ¿Qué dice? Si te sientas... Ajá, ok, eso ya lo había leído. Es que nadie pelea. Es muy raro el precombate. No, pero por ejemplo, cuando en la calle, cuando ves a alguien en la calle que están queriendo pelearse y que al final no se terminan peleando porque o los separan o porque simplemente fue algo así nada más, que no fue nada serio, pero de todas formas se tiraron insultos y así pues, ¿no? Pasamos la discusión al problema muy rápido. Nah, los paisas periqueros, eso no se junte con esos carechimba, mano. Ya vengo, salí del trabajo. Ok, ahí nos vemos al rato, Sama, entonces. Ellos mismos se identifican como mala junta.
Y recuerden, amigos, si estás depilada, está ocupada. Si está depilada, está ocupada. Bye. Supongo que sí aplica. Ok, creí que... Bueno, sí es un interruptor. Pero había una planta carnívora ahí, pues. Ok. Ok, ya vamos llegando con Hornet. Y justo se va Sama también. No llega para los putazos. A ver. Ajá. Oh, justo estaba viendo el mapa. Ok, ya estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Bueno, aquí estaba el letrero también. Ok. El que más usan muy es ese 70 hijo de puta. Los insultos que se tienen en Colombia, se utilizan como que con multiplicadores de potenciadores de números, ¿no? El que creo que más he escuchado es el triple hijo de puta. Creo que sí. Es muy gracioso como lo dicen. Dice, lo malo de sentarte es que todos los enemigos vuelven a spawnear. ¿Es por eso que spawnean? Yo creí que nada más era por el hecho de que si salía de una zona de un mapita, pues por eso ya spawneaban de nuevo. Ok, ya estamos aquí. Estamos muy cerca de Hornet. De hecho, está aquí. Lo que sí es que no quiero morir, hermano. Porque si muero, me va a tocar No, creo que voy a perder todas mis geos, pues, ¿no? Como pasó la última vez. Ah, no, bueno, pude recuperar los que estaban de este lado. Estaban aquí. Entonces supongo que no importará mucho si muero, tal vez. Pero bueno, ahí vamos. Ok. Ese regresa. Ese se me hace un poco complicado. Ok. Ahí va a tirarlo, creo. Ah, no. Ok. Ah, me engañó. Ok. 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 Aprovecho para curarme. Ok, genial. Tengo que aprender a atacarle cuando tira ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama su arma? No entiendo cómo se llama su arma. Ah, ok. Está debilitada. Ok. Bueno, no debilitada. Ok, tengo que tener cuidado. Quiero una oportunidad para poder curarme. Ok. Ok, listo. Ok. Ok. Voy con un poco de paciencia. Ok. Ese fue más profundo. Oh, mierda. Ok. Ok, aquí. Ok. Ajá. Ok. Ok, fuck. Ok. Ok. Debía aprovechar para curarme, ¿verdad? No quise hacer eso, quise curarme. Ok. Ok, se debilitó de nuevo.
Ajá. Ok, no tiene demasiado rango. Ok, espero. 2. Oh, ok, me confié demasiado acá. Ok, me curo. Ok. Oh, ok, esquivamos bien ahí. Esquivamos muy bien. Ok. Creo que ya medio me aprendí sus patrones. Y es que la enfrentamos nada más 2 veces. First try. Y un trofeo también. Test of Resolve. ¿Cómo se decía Resolve? No, ¿cuál era? No, a ver, ¿cuál era la traducción de Resolve? Es como logro. Es como logro, pero no tal cual. Ah, creo que Resolve es determinación. Entonces sería test o prueba de determinación. Ahí vamos. Dice, has cogido capa de ala de polilla. Presiona R2 para realizar un avance rápido hacia adelante. Ah, como un dash aéreo, ¿no? Usa la capa para realizar un avance rápido en el suelo o por el aire. Ah, en el suelo también, ok. Oh, tenemos un dash entonces. Oh, ¿y eso? Oh, ok. ¿Acaso busca romper los sellos? No se pueden deshacer. Hay que deshacerlos. Déjanos dormir, pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad. Déjanos en paz. Ah, perros, se aparecieron los antiguos, como en el Mortal Kombat. Oye, la vencimos al primer intento, al menos de esta vez. Dice y pegarse, así lo tiene. Use ese Estefa el disparo cada 2 ataques conectados. Buena. Pero no es un pro player. Va a priorizar la vida sobre los ataques de almas. Primera vez que lo me pasé, casi ni usé los poderes. Es cierto. Es muy cierto. No usé mucho la habilidad esta. Porque dije, pues, mejor por si me quedo corto en vidas. Entonces, fue lo mejor, ¿no? Y poco a poco, con como me fui familiarizando con los patrones que tenía, ahí fui tomando un poco más de confianza para darle dos ataques al mismo tiempo. Y sí, prioricé la vida, pues, ¿no? Si él sabe solo que se hace el loquito. No, yo no sé nada. Es primera vez que juego. Ya vieran el de ritmo de Miku. Es súper rápido. No, pero no, no me estoy... ¡Ah! Ok, puedo vencer a tal vez un jefe la primera vez. Pero pues de todas formas voy a cometer ese tipo de errores. Oh, creo que aquí puedo aprovechar la habilidad. Ajá. Ok, genial. ¡Ah! Ya vieron que sí... No soy pro. A ver. Oh, aquí también ya puedo llegar. Ok. Un ratito, gente. Dame un minuto, dame un minuto. Ok, listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada más que me llamaron un momento. Ok, a ver, entonces seguimos. ¿Qué dice? ¿Piensas hacer los jefes opcionales?
No, hombre, ni siquiera sabía que habían jefes opcionales. Pero supongo que sí, podríamos hacerlos, ¿por qué no? Bueno, tampoco sabría qué exactamente es un jefe opcional, porque pues te refieres a un postgame que después de terminar el juego principal se abren como que, qué sé yo, puertas o algo así para jefes eh, extras. Uh, ¿Y este bro quién es? A ver. Oh, mira, también puedo descansar aquí. Ah, hola, parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos llevan a algún lugar. A un lugar tan vivo y exuberante. Este edificio sugiere algún tipo de culto, aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Nos servirá estupendamente para descansar un momento. Ah, bueno, nada más supongo que era un visitante. Anda puliendo su arma. Es el mismo tipo de arma que usa Hornet, ¿no? ¿No será eso una pista de algo? Es como que... un caballero. No había visto de estos, creo, antes. ¿Es un enemigo? Oh, sí es un enemigo. Creí que era un NPC. Oh, ok, ataca una sola vez. Ok, una sola vez. Ok. Ok, lo esquivé bien. Voy a mantener un poco mi distancia. ¡Ah! Ok. A veces ataca 2 veces y a veces no. Ok, esta vez parece que sí. ¡Oh! No quise entrar. No quise entrar. Ahora seguro se recuperó la vida. Ah, ok. Aquí sí me confié de más. Ataqué 2 veces. Ah. Suponía que lo haría. A ver. Ok. Ey. Ok. Oh, ok. Bueno, de todas formas puedo curarme. Ajá, lo sabía. Me alejo un poquito más. ¡Eh! Y dejó bastantes geos. ¿Mm? Sí y no. El DLC tiene voces opcionales. Que lo platine, que lo platine. ¿Platinar el juego? Creo que sería... Me ocuparía demasiadas horas, ¿no? O sea, para platinarlo, creo que incluso tendría que jugar fuera de stream como para poder hacerlo. Entonces no sé qué tan dado sea platinarlo. A ver, dice, sí, no, el DLC tiene voces opcionales. Ahora mismo que venciste a Hornet, desbloqueaste un jefe opcional. Oh, mira, sí son aguijones. Lo que tú usas como espada también es un aguijón. Oh, pero es más pequeña, ¿no? Esta tiene más como que espada... Bueno, como típica espadita, pues, ¿no? De tipo Zelda. Los otros son como que más así, son como lanzas incluso. Dice... ¿Ya viste el aguijón en Dead Cells? El aguijón en Dead Cells. No, no lo he visto, creo. En Dead Cells sí se les llama espadas. Ah, ok. Es igualito y tiene skin de Hollow, pero es un caballerito cabezón. Cuando está por atacar, puede saltar
y usar el dash para quedar detrás de él. Ah, mira, ya me estaba olvidando de usar los poderes de nuevo. Oye, pero creo que de aquí no puedo ir a ningún otro lado. Tengo que regresar, ¿no? Lago de... Ok, supongo que podré seguir explorando de este lado cuando me den la habilidad de debajo del agua, tal vez. Que si es que existe esa habilidad también, porque no tengo ni idea. Porque, por ejemplo, cuando jugué el Metroid de la 3DS, también creo que había una habilidad para poder aguantar las agüitas estas rojas. Ok. Oh, ahora sí puedo explorar el resto donde no tenía acceso, pues. Ok, entonces nos regresamos. Ajá. ¡Ah! A ver, dice... Cuando está por atacar. Ok. Abrí el inventario y vas a ver que tienen la misma forma. ¿En serio? Oye, algo que es sumamente extraño es que en este juego a veces me permite abrir el inventario y a veces no. Y no entiendo por qué. Y estoy seguro que no se accede al inventario desde aquí. Hace rato como que medio abrí el inventario e incluso me impresioné porque no me deja abrirlo. Ah, por acá no puedo regresar, ok. Y es que, por ejemplo, estoy jugando en PlayStation y el botón este de donde está el pad de movimiento es ahí donde tengo que presionar, pero presionándolo no funciona. Abre mapa y usa los gatillos, a ver. No sucede nada cuando presiono los gatillos. No. Qué raro. No sé por qué esto pasa, la verdad. Incluso la primera vez, cuando estaba haciendo el tutorial, cuando el juego me decía que existe un inventario y que con este botón lo puedes abrir, nada más en esa ocasión me dejó abrirlo. Pero realmente no entiendo por qué pasa esto, sinceramente. Oh, no es aquí. Oh, voy por arriba, ok. ¿Puedo llegar? Medio que sí, medio no. Ah, ok. Ve los controles. Opciones de juego, mando. Aquí, ajá, exactamente. Ahí está el pad de movimiento. Y pero no me deja. A ver, si no lo voy a reasignar. A ver, avance rápido. Saltar, atacar. Avance rápido. Guijón. Hechizo rápido. Pero justamente no me deja el de abrir el inventario. Abrir mapa rápido. Super avance rápido. Guijón onírico. Ajá. Justamente esa opción no me deja cambiarla. Prueba presionando el lado derecho e izquierdo del pad. A ver. Tampoco. Ok, este bro me va a andar lanzando. A ver. No, y es que es súper extraño. No sé por qué sucede. ¿Miren? Porque, por ejemplo, aquí estoy presionando el izquierdo, pero no sucede nada. Y aquí el derecho también. A ver. El izquierdo y el derecho. Y creo que incluso se escucha aquí, mira. Ajá. Pero no sé por qué no se activa. Y cuando lo presiono en el medio también,
Tampoco. Entonces no entiendo por qué no, por qué pasa. ¡Ah! Ga. Entonces no sé, sí, yo tampoco no tengo idea por qué pasa esto. Creo que tienes que oprimir el pad con los 2 pulgares. No, tampoco sucede. Y es que en el pad de movimiento también puedes deslizar el dedo de esta forma arriba y hacia abajo. Pero tampoco sucede. No, no sucede. Está muy extraño, la verdad. No entiendo por qué. Yo no lo entiendo. A ver, ok, ya estoy por acá. Oh. Abrir el mapa y deslizar. No, tampoco. A ver, ahí está el mapa activado. Deslizo. No. Tampoco. Entonces, bueno, creo que de todas formas el inventario no es como que tan importante, supongo. Entonces me va a tocar de todas formas pasarme el juego sin el inventario, creo. Bueno, pero de todas formas no hay problema con eso. Y es que nada más a veces me deja usarlo y no entiendo por qué. Ah, ok, por aquí. Ah, ¿para qué hice eso? Me confundí de botón. Chat GPT dice que sí es con el pad. No, sí, claro, es con el pad. Y está configurado aquí, pues, ¿no? Opciones de juego. Mando. Y está configurado con el... Aquí, pues, se supone que presionando en el medio, el inventario debe salir. Vibración, activado, desactivado. Activado. Pero no me deja, pues. A ver, voy a restablecer. Que pues no creo que resuelva, o tal vez sí. No, no me deja usarlo. ¿Y si lo mantengo presionado? No, no tampoco. Está muy raro. Está muy raro, la verdad. Es que el inventario pone los amuletos. Sí, claro. Exactamente, los amuletos, ¿no? Spoiler. Oh, ok, no voy a leer eso entonces. Supongo que no debo leerlo. Pues ya te digo que en speedrun, pues no se usa, pero no estás tan tryhard. Bueno, pues, o sea, no es que tampoco no quiera usarlo, sino que el juego no me da la posibilidad de hacerlo. Es como, por ejemplo, ¿no? Jugar un juego, qué sé yo, God of War, y no usar las mejoras de sangre. Que, por ejemplo, cuando jugué God of War 2018, no usé las habilidades hasta que llegué hasta... la primera vez que llegas al monte, si no me equivoco, que te tienes que... No, a ver, ¿dónde era? Si no me equivoco... A ver, era como que una montaña y todo estaba oscuro. Por si han jugado God of War 2018. Y estaba todo oscuro. Oh, no es por acá. Oh, sí. No, sí es. Esta zona es nueva. Qué raro. ¿Estas partículas blancas son nieve? No me había dado cuenta. ¡Ah! ¡Ah! Ah, ¿y morí también? Ah, mierda. Oh, regresé hasta por acá. Bueno, tengo que ir. Voy a ir rápido entonces. ¿Y si oprimes al centro los gatillos? El gatillo, por ejemplo, es el dash, ¿no? Pero no, estoy haciendo eso ahorita, por ejemplo.
No, tampoco. No, es que las veces que se activó el inventario, solamente... Solamente fue presionando el botón, el pad de movimiento, pues. Es que lo que dice Jason luego se hace importante. Las flechitas las usas para algo. Flechas. ¿Flechas? Recuerdo que creo que las vendían. Pero, por ejemplo, la primera vez que jugué este juego y cuando me estaban diciendo que con este botón puedes hacer esto y que con el pad puedes hacer esto, abrí el inventario. Abrí el inventario. Oh, no es por aquí. Y me dejó equiparme un amuleto. Y eso fue lo único que me equipé desde entonces. Eso fue lo único que me equipé desde entonces. Pero no hay problema, jugamos así. Además, estoy acostumbrado a jugar juegos sin habilidades. A ver. Entonces creo que no habría demasiado problema. Las flechitas, ¿las usas para algo? Sí, es el movimiento. Arriba y abajo. Pero tampoco me da opción aquí, por ejemplo, para cambiarlo con las flechitas. Son solo los botones. Ajá, son solo botones, no flechitas. De hecho, lo pensé en una ocasión que estaría bueno mapear el inventario con las flechitas, porque principalmente juego con el análogo. Con el análogo es que juego más. Y porque me da más libertad de movimiento también. Entonces, uso más el análogo para moverme. Y bueno, es lo único que uso para moverme. Entonces, como no iba a usar las flechitas, pues sí, siempre pensé de que estaría bueno de que me dejen, pero pues no parecía ser el caso. No es más oscuro que una gótica culona morena. Las flechas del mando. A la verga, yo siempre me moví con la palanca. No, por ejemplo, lo normal para mí es usar las flechitas, pues. Pero... a ver. Ok, sí es por acá. Pero... en este juego, por alguna razón, se me hizo más cómodo el análogo. Entonces dije, pues, usamos el análogo. Jugando Crash uso el análogo. Jugando Mario uso el análogo. Uso las flechitas Crash. Mario también. Y justo Jason 7. Gracias Jason por el follow. Y justamente hablando de Crash. Crash lo tengo como alerta. Con el bailecito. Oh, se me bajó la batería. Ah, bueno, podría conectar el mando ahorita, supongo. Oh, pero ¿dónde está mi espíritu? Debería estar aquí, ¿no? O en... Oh. No, a ver, debería estar aquí, pues. ¿No era aquí? ¿Dónde estuve? Sí, claro, era aquí, pues. Recuerdo por las partículas estas. De repente es más adelante. Podría ser un error del juego. Sí, eso yo también me había puesto a pensar en ello. De que probablemente sea un bug de esta versión del juego. Oye, pero ¿dónde estaba esa zona? What the fuck? Ok, de repente es más adelante. Oh, ok, es por arriba. Sí, lo más seguro es que sea un error de esta versión del juego, la verdad. Lo más probable que sí, ¿no? A la verga, acabo de ver...
Oh, ahí está mi espíritu justo. Ok, voy a... ¡Ah! Ah, ok. ¿Qué dice? Acabo de ver las góticas culonas morenas. Sí son bien oscuras. ¿Cómo que oscuras? ¿Te refieres a que visten de negro y también son morenitas de piel? No se ven mal, pero sí es bien dark. No hay nada más dark que tu piel sea dark. A ver. No, pero como en todo, pues, ¿no? O sea, pues no todas, las blanquitas son guapas, guapas, pues. Y como en todo también, no todas las morenitas son todas guapas. Entonces hay para elegir para todos. No se amontonen nada más. Y dejen comida para el resto también. Que no me estoy refiriendo a las mujeres como comida, porque después me funan. Sino nada más es como una analogía. No tengo mapa aquí. ¡Ah! ¡Ah! Pude haber reaccionado, pero pues no sabía exactamente dónde estaba el suelo. Y sí es cierto, como dice observador, que sea como Chun-Li, pero la Chun-Li de Fortnite, ¿sí o no? Una como la de... Ah, ok, aquí tengo que usar el dash sin saltar. Ah. Ajá. A ver. No se ven mal. Nos vemos. Me iré a jugar Fortnite con un amigo. Ah, vale, no te preocupes. Ahí nos vemos en otro stream, pues. Jason, gracias por estar acá. Y muchas gracias también por el follow. Lo aprecio muchísimo. Gracias, gracias. Nos vemos, cuídate. Oh, ¿y esto? Es un portal. A la verga, sí era un portal. Ok. Ok, aquí tengo que usar la habilidad. ¡Ah! ¡Ah! Ya me quedé sin... Oh, ok. Y es que entré también, sin saber que... Oh, mira todo lo que voy a tener que regresar ahora, fuck. No puede ser. Ok, voy a tratar de apurarme entonces. Ajá, tengo un mensaje aquí, creo. Ok. Está muy linda la música, por cierto. Pero creo que, ¿sabes qué, observador? Creo que el recuerdo más grande que me voy a llevar desde este juego es que lo jugué con el chat, con ustedes. Y que no solamente fui yo aquí sentado, como normalmente juego algo. Creo que lo más bonito de recordar este juego va a ser que fue con el chat. Guárdale cerquita. Es cierto. Oh, ok, sin... Ah, cerquita. No, es que no tengo nada cerca. Podría ser justo aquí debajo donde está... fuck. Ok. Ok, es por aquí, sí. Por aquí justo el guardado donde está... Bueno, debajo del escenario en el que te enfrentas a Hornet. Cuando estés en la zona de la silla, pruébale al inventario. Oh, ok, voy a intentarlo. A ver, en el medio no funciona. Ni presionándole más fuerte como diciendo pues que puede estar fallando mi pad. Pero no, estoy seguro que no está fallando. Ni tampoco deslizando hacia arriba
En diagonales, en círculos, nada. Debe ser un bug del juego. De hecho, voy a checar en Reddit. Y si hundes las palancas, los R3. A ver, aquí mira, por ejemplo. El otro. Tampoco. Creo que debe ser un bug de esta versión del juego. Debe ser fijo un bug de esta versión del juego. Oye, por cierto, Jason dijo que se iba a jugar Fortnite. Podríamos, con él jugar también un día y ahí completaríamos el squad. Ok, sí, es por acá. Ahí completaríamos el squad con Jason. A ver si es que quiere, pues, ¿no? Y si nos organizamos todos, sale su Fornite. Ah, no, es por acá, cierto. Algo me dice que no es por acá. Ah. Oh, ¿eso fue un parry? ¿Puedes hacer parries en este juego? Oh. O sea, un parry es atacar al mismo tiempo que el contrincante. Ok. Me viene bastante bien, de hecho, para poder farmear un poco de geos y así. Nel, ya miro. Claro, dale. Claro, checa la versión si la versión de PlayStation 4 de Hollow Knight tiene problemas con abrir el inventario o con el inventario per se. Porque lo más seguro es que sí sea un error de esta versión del juego. Y es que yo también me lo había puesto a pensar. Ahí estoy. Ahí está mi espíritu. Genial. Ok, ya tenemos 600. Ok. Voy a farmear un poquito de alma para poder tener la habilidad al máximo. Ajá. Ok. A ver si entrando y saliendo se activan de nuevo los NPCs. Bueno, los enemigos. Dice, no, Estefan, perdóname, pero hay varios con el mismo error y no tiene solución. Ni reinstalando, ni nada. Sí me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Es un error entonces de esta versión del juego. Pero pues va a tocar jugar. Va a ser la run sin inventario. Y no voy a ser el único que se va a aventar esta run, sino todo el mundo que jugó la versión de la Play 4. Oye, pero ¿cómo se supone que lo ataque ahora? Oh, ok. Es cierto. ¡Ah! Ok, tengo que andar pendiente aquí. Oh, miércoles. Vienen de ambos lados. Ok. Ok, ya se murió ¿Ya me puedo ir? Sí, sí me puedo ir. Ok. Casi muero. ¿Debería regresar para recuperar vida? Yo creo que sí. A ver, voy a arriesgarme, ¿ya? Ok. Ok, fuck. Creí que tendría más cooldown. La bolita esta, pues. Fuck.
¿Y si le pruebas apagando el control y reconectando? A ver si detecta de nuevo. Oye, no es una mala idea. A ver, déjame ver. Aunque puede que me detecte el control, pero una sola vez, porque siempre ha sido una sola vez. A ver, espérame. A ver, voy a ir por mi cable. O si no, ¿sabes qué? Voy a nada más a prender mi otro control. Lo apago aquí. Y prendo el otro. Y bueno, ya estoy aquí con el otro control. Ah, mira. Y sí funcionó. Pero a ver si es que me lo deja abrir de nuevo. A ver, ¿qué es lo que tengo equipado? Ah, ok, aquí está. Brújula caprichosa. Oye, muy buena idea, hermano. Fíjate que sí funcionó. Apliqué la del Wii. Sí funcionó. A ver si después me meto en el Reddit que viste la información y comento la posible solución, ¿no? Que no es una solución, sino que es como lidiar con el problema. A ver, ¿qué es esto de aquí? Dice enjambre recolector. Un enjambre que seguirá al portador y reunirá todos. Ah, justo había comprado esto y que, por cierto, nunca me lo pude equipar. Habría comprado esto para que los geos se colecten automáticamente. ¿Y esto qué es? Utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Ah, no, eso no me va a hacer falta. Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. ¿Me lo deja abrir? Oye, mira, sí me deja abrirlo. Oye, mira, sí me deja abrirlo. ¿Por qué? Pues no creo que mi otro mando esté malo, porque pues en Reddit no soy el único que tiene ese problema. Oh, justo, ok, el banquito está aquí, más arriba. Ah. Ah, ok, sí me pegó. Duró mucho tiempo. Oh, ¿no es aquí? Oh, es más arriba. Ok. Viva la vida. Y los animalitos del bosque. No, Estefan, es un error de programación en la detección. Oh, pero está súper extraño. ¿Por qué será que me deja activarlo ahora? A ver, vamos a usarlo aquí. Oh, y me deja usar múltiples. ¿Podré usar este también? Ah, ok, tengo que comprar un slot, supongo. ¿Muesca? Creo que eso también está en la tienda, ¿verdad? Ok, ¿cuánto vamos de stream? Ya vamos 2 horitas. Yo creo que llegamos a otro banquito más, pero de la zona que todavía no tengo el mapa. Y creo que ahí lo iríamos dejando, ¿no? Que todavía falta un ratito para que eso pase. Pero pues se me está haciendo un poco tarde también. A ver. Creo que voy a hacer stream o aprender stream más temprano. Como que a las 7 o 6:30 por ahí tal vez. Es que, por ejemplo, llegando a mi casa, lo primero que hago es cenar. Y en lo que ceno, dan las 7 por ahí más o menos. Y después, después de cenar quiero descansar un poco, pues, ¿no? Quiero descansar un poco el cuerpo. Y en eso me dan las 7:30. Y preparando el stream, ya sea el título, configurando la captura, que el micrófono se escuche bien, que todo esté bien, me tardo otra media hora más o 20 minutos incluso.
Entonces, por eso inicio stream como que a las 8 así. Oh, esto ya lo había visto, creo. Ajá, sí. Mm. Seguramente al sincronizar el mando no detecta el táctil por ser un método de interacción diferente. Es posible. Es normal, pues es un juego de PC. En realidad, Estefan, recuerda siempre, prima el descanso. No es saludable trasnochar. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Ok. Eso es muy cierto. Y es que también tengo un hábito muy malo. Que es el que a veces no puedo dormir. Pero hago todo lo que puedo para poder dormir bien. La verdad que sí. Pero sí, como para, o sea, hacer stream temprano o lo más temprano que pueda para terminar también temprano, pues, ¿no? Y para también terminar stream sin que me sienta demasiado... O sea, sienta que no haya streameado las horas suficientes, ¿no? Para que el stream sea disfrutable, pues, ¿no? O sea, en mis propios estándares, como para que un stream se haga disfrutable. Que es el 2 horas y media, 3 horas máximo, ¿no? Porque creo que, al menos por ahora, no me es necesario streamear demasiado. Como los hacen los streamers profesionales que ya tienen años, pues, ¿no? Streameando y así. Que se streamean 5, 4, 6 horas. Que, ¿recuerdas el fin de semana, el sábado? Hice un stream de 5 horas, hermano. Imagínate, pues. Pero ese día hice un stream largo porque me la estaba pasando muy bien y dije, aquí está Sama y aquí está Observador también. La estamos pasando súper cool entre todos. Y pues voy a quedarme un rato más, dije. Y es tal cual lo que hice. Y no, sí me la estaba pasando súper bien. Y era sábado también, un sábado que no salí. Ah. Ok, tengo que tener un poco de cuidado. Casi me cae encima. Esta vez sí me cae encima. No puede ser, me mató de nuevo. Ok. Ok, lo que voy a hacer ahora es nada más ignorarlo. ¿Qué dice? Tienes que ponerle el filtro de noche para que no te dé insomnio. ¿El filtro de noche? ¿Cómo el filtro de noche? Por la luz azul. 5 horas que eso es moderado. Así como dices, de vez en cuando. No, y es que ese stream se hizo larguísimo. Y es que jugamos... ¿Qué jugamos? Resident Evil 2 Remake. Después jugamos Miku. Y después no recuerdo qué jugamos. No, primero jugamos otra cosa. Creo que estuvimos jugando Hollow Knight también, pues, ¿no? Pero sí estuvimos jugando varios jueguitos ese día. Por eso también se fue la hora así como si nada. Se fue súper rápida la hora. Ok, tengo que subir, de hecho. Entonces sí, estuvo súper cool ese stream. La pasé súper bien con ustedes, muchachos. Bueno, siempre la paso bien con ustedes. Pero como ese fue un fin de semana, fue un sábado, dije, pues es fin de semana, mañana es domingo. Entonces no hay mucho de qué preocuparme. Y dije, pues... ok. Oye, este bro también tiene mis habilidades.
Ok, nada más voy a ignorarlo. Voy a farmear aquí unas cuantas como para no morirme de la nada y así. Mira, otro bot más. Esos bots. Me pregunto incluso, y esto fue algo que nos preguntamos yo y Sama en un stream que estaba haciendo. Y es que, ¿qué pasará si le das clic al link? Que por cierto, no le des clic, por favor. No quiero que te metan un malware y que estén utilizando tu PC para minar cripto y así. Oye, ¿qué fue eso que había aquí dentro? No leí, huevón. Ok, voy a terminar de matar a este bro entonces. Ah. Ah. Ok. Hay algo aquí también. Oh, es un Ok, creí que el piso se caería. Es un atajo, ¿no? Oh, pero ¿por dónde se seguirá, pues, no? Te hackean. Abre el inventario. ¿Abro el inventario? Oh, ok. Coraza de Baldur. O Baldur. No tiene... No tiene tilde, pero pues quién sabe cómo sea la pronunciación. Dice, protege a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma. Ah, es para no recibir daño mientras te curas, pues, ¿no? La coraza no es indestructible y será añicos si absorbe demasiado. Ok, ¿cuál era esta? Brújula... Ah, ok, no voy a poder llevarla porque voy a priorizar el colectar geos y... Bueno, también para ubicarme en el mapa que pues mapa ahorita no tengo disponible como tal. Pero pues necesito... ok, necesito saber a dónde ir también. ¿Por aquí? Oh, no. ¿Será ya que no puedo seguir explorando esta zona? Puede ser nada más una zona que cumple una sola función, pues. ¿No? Que fue darme la habilidad. Y sigue sonando la canción y eso que ya no hay más ya no hay más enemigos. No, creo que no hay nada más por el momento. Bueno, pues vámonos por otro lado entonces. Ok. Hemos avanzado bastante, al menos ahora. Ya que la última vez estuvimos súper perdidos porque no encontrábamos al cartógrafo. Pero lo bueno es que en este stream sí lo encontramos. Entonces, pues tuvimos acceso al mapa para poder saber dónde estamos y ubicarnos también. Entonces, y también vencimos a Hornet. A ver. No, si no, voy a guardar en en el que está en la derecha. Ok. Ok. Este bro da bastantes geos, entonces hay que aprovechar en matarlo ya que estamos aquí. Le pegué 2 veces. 2 veces. Ah, creí que lanzaría... Creí que lanzaría otra de esas cosas que lanza en el aire. A ver. Ok, es por aquí. Dice, guarda, para no perder el geo. Fuck. Ok, me distraje con el chat. Y sí es cierto, tengo que guardar.
Sí, sí, ahí me estoy dirigiendo al punto de guardado. Ah, no, pero no era por aquí. Tengo que ir hacia la derecha. Por acá, a ver. Oh, ya me pasé. Oh. Ok, genial. Oh, y si regresa el geo que se cae hasta lo más profundo incluso. Regresa a mí y eso está muy bueno, por eso quiero darle un poco de prioridad a esa habilidad. Ah. Ok, por aquí es, sí. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ok, justo. No es por aquí. Ajá. Oye, que sí es cierto que streamers se la pasan como 5 o 6 horas. Como como horario laboral, ¿no? Como horario laboral. Aunque un poquito menos, obviamente. Y también no es un trabajo como tal, como un trabajo tradicional, eso es a lo que me refiero. Este, pero es la dedicación, supongo, ¿no? Ok, tenemos la habilidad entonces para flotar, que en realidad no es volar, pues, ¿no? Es flotar. Que es un air dash, un dash aéreo. Como los que hay en Mega Man y tal. Aunque en Mega Man haces el dash y puedes saltar simultáneamente. Y pues, ¿qué más podría decir? Hoy estuvo súper cool el stream de Hollow Knight. Dice, yo considero que muchos juegos los hacen largos por lo poco práctico de hablar y jugar a la vez. Eso sí, es muy cierto. Porque incluso a mí, hablando y jugando a la vez, estás haciendo dos cosas a la vez. Y dos cosas que son sumamente importantes, ¿no? Y creo que nada más. Y por lo mismo que yo lo estoy experimentando. Mm, este... perdón. Nada más los eructos, pues los eructos de tanto hablar. A ver, claro, son dos cosas sumamente importantes y que el una de la otra no se puede descuidar. Pero que en el camino, tal vez la parte de concentrarse en jugar, si se descuida, tal vez un poquitito, un 10%, 5%, no es demasiado, la verdad. Y creo que es complicado. Sí, al principio me costaba muchísimo. Ahorita me la llevo un poquito mejor con el comentar y jugar a la vez. Ya que creo que se nota incluso que puedo concentrarme en lo que estoy jugando y a la vez comentar y no callarme nunca. Que eso es lo más importante este, en un stream, creo yo. El hablar y el hablar y el hablar y el hablar. Porque obviamente tengo gente eh, en el chat. Y no simplemente porque tengo gente, sino porque quiero interactuar con el chat. Porque si no quisiera interactuar con el chat, pues ¿para qué prendo stream? No tendría sentido prender stream si es que no voy a dedicarme a interactuar con el chat también, ¿no? Entonces, creo que es algo que es sumamente... Y por ejemplo, ¿no? Ya sé que en el futuro tú quisieras streamear o que quien me esté viendo les sirva este consejo con la poca experiencia que tengo streameando. Es que es muy importante subir de nivel lo que son tus habilidades de comunicación y cómo te expresas también, ¿no? Y cómo también poco a poco vas uniendo hilos en cuanto a la conversación,
para que la mantengas viva y la mantengas, qué sé yo, constante y constante y constante para, para comentar tu stream lo mejor que puedas. Y no se trata que hablar solamente por hablar, sino que, por ejemplo, ¿no? Cuando al principio también, que pues al principio nada más estoy hablando de hace 2 meses. Obviamente yo no tenía nada de gente en el stream. No tenía absolutamente nadie, ¿no? Entonces, lo que hacía yo es comentar lo que pasaba en el juego. Y todavía lo hago cuando de vez en cuando observador, de repente no estás por acá, ya sea por los motivos que sean. Cuando Sama no está por acá, por los motivos que sean. Y quien sea que de vez en cuando viene por acá del chat, por los motivos que sean, no están. Y yo estoy solito aquí mientras streameo. Y lo importante es estar comentando por si viene alguien y se anima a interactuar en el chat, se va a interesar porque pues yo estoy comentando el juego y poco a poco ahí se va formando esta interacción, ¿no? Creo que es muy importante. A ver, dice, yo considero que muchos juegos... Ah, ok, eso ya lo había leído. Y pues como que se distraen, rela. Mejor afuera que adentro. Lo del erupto, sí es cierto. Y sí, te distraes un poco también, pero no es demasiado. Ya creo que me voy acostumbrando bastante. Atentamente, Shrek. Yo quiero hacer podcast. Ah, ¿lo piensas más como que un proyecto de YouTube así, de tipo podcast? Estaría muy bueno. La verdad que sí. A ver, ¿qué más? Y me podrías invitar como invitado también. Estaría súper bueno. De hablar de jueguitos, hablar de Fallout, de lo que sea. Estaría cool. Dice, yo te asesoro como Cortana a jefe maestro. Como le del control. Oye, sí es cierto. A ver si es que funciona. Y sí funciona todavía. Hemos estado jugando un rato más. Después de que apagué el mando y prendí el otro que tengo. Y la verdad es que sí funcionó. Soporte en WoW, soporte en la vida. Muchas gracias, por cierto. Muchas gracias, observador, por estar ahí también. Por apoyarme en lo que se pueda. Realmente lo aprecio muchísimo, sinceramente. Dice, mira, el cara de chiste está streameando. ¿Cómo es ese chiste? No lo entendí. ¿En qué tipo de contexto? Y recuerdo que hace años, cuando, por ejemplo, creo que recién salía Crash Bandicoot 4, yo hice stream, pero no en Twitch, sino que hice stream en YouTube. Aunque ese stream, bueno, esos streams que hacía, los hacía directamente de la PlayStation, de la consola. Lo cual quiere decir que streameando directamente en la consola no se puede poner una cámara web así y ponerle qué sé yo, el marquito que está alrededor. Bueno, de que se puede poner cámara web sí, porque está la cámara web exclusiva para la consola y eso te muestra en pantalla, pero no es lo mismo como tener algo personalizado, como esto que tengo aquí, justo ahora, ¿no? Ni tampoco podría tener el chat que está del otro lado, ajá, de ese lado. Ni tampoco podría tener el chat, ni qué sé yo, ni muchas otras cosas que estarían muy buenas para tener en el chat, sobre todo para la interacción y para que la calidad del stream sea la mejor, pues, ¿no? Dice, así se llama el creador del WoW, así se llama. Cara de chiste, ponlo en Twitch, que es sobre Resident Evil. Ah, pues recién comienzo, pero a él yo lo veía por los speedrun de Resident. Soporte en Warcraft. ¿Soporte en Warcraft se llama un streamer o es un soporte de Warcraft?
Por eso, soporte en la vida, no yo. Ah, ok, ok. Y bueno, pues creo que con esto ya vamos despidiendo el stream. Bueno, como siempre, ¿no? Me gusta mucho decir esto, pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, incluyendo a Observador que está aquí en el final. Cara de chiste, igual streamer, sí soy. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. La verdad es que yo me la paso increíble aquí. Pero me la podría pasar incluso mejor si no tuviera esta silla que tengo y si tuviera otra. Pero voy a darme el tiempo para poder ir a buscar la silla que necesito. Porque sí se me haría muy buena. Bueno, tengo mi sillón aquí, pero mi sillón es para poder ver la TV. Pues mi TV está en la pared y literalmente la TV la puse en la pared, que es una TV de... ¿Cuánto? Creo que es de 52. Mi cuarto no es del todo grande. Y mi idea principal es que quería tener como tipo cine en mi propio cuarto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que mi silloncito está aquí abajo y de hecho es súper, súper bajito. Es muy bajito. Por ejemplo, lo que se ve aquí, que es mi cama está demasiado alta para lo que normalmente es una cama. Porque esta cama originalmente era de un camarote. Una cama de 2 niveles. Y como el camarote al final pues ya no era necesario, lo que se hizo fue, se cortó la madera, se hizo una división y terminó un nivel, el segundo nivel de la cama, pues siendo una cama extra. Entonces, ese es el motivo del cual mi cama está demasiado, demasiado alta. Y bueno, acá está mi silloncito que no se ve demasiado, creo. Que no se ve demasiado. A ver, creo que ahí sí se ve mejor. Que es de color rojo. A ver, ahí. Ajá. Es de color rojo. Igual como mis cortinas. Y es que aquí en mi cuarto tengo dos colores nada más. Que es el rojo carmesí. Que está aquí también en mis cortinas de esta ventana que tengo al lado mío. Y también en mi alfombra que tengo aquí en mi piso. Entonces, esa es mi temática. Y bueno, lo que es la colcha de mi cama ya, eso es diferente, ¿no? Y bueno, para darle un poquito más de variedad al color de mi ambiente. Dice, no me entendiste, el streamer se llama así, no es meme. Ah, se llama así entonces. Ok. Pues qué nombre tan particular. Yo que por ejemplo me pongo nada más el nombre, pues mi nombre literalmente, a ponerte ese nombre, pues son personalidades diferentes, pues, ¿no? Dice, por si te pasas a ver sus runs de Resident Nemesis en YouTube, pues está streameando ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices que se llama? A ir a darle follow. Que si tiene sus alertas activadas ahorita. Si no, le doy follow. Y ahí te das cuenta que fui yo. ¿Cómo era? Cara de chiste se llama. Cara de chiste. A ver. Cara... Todo junto, así tal cual, ¿no? A ver. Llegó el Venas, dice. ¿El Venas? En minutos comenzamos. ¿Está iniciando su stream? ¿O no? No, pero ¿tanto tiempo se tarda en iniciar stream? Sí es él, ¿verdad? Dice código venoso en Epic. Cara de chiste. Resident Evil 2 clásico. Lado B del Leon y Claire doblado al español. Supongo que sí es él, pues, ¿no? Es streamer colombiano, ya es mayorcito. Sí está iniciando. Oye, pero 20 minutos casi nada más de iniciando stream.
Creo que lo máximo de iniciando stream ha sido 10 minutos. Pero casi 20. Sí, es que el meme de Diego el Venoso, que es Nemesis. Ah, ok, por Nemesis. Ok, vale. A ver, si es que tiene sus alertas, pues le va a salir mi follow para seguirlo. Porque de todas formas, de vez en cuando me gusta ver runs, pues, de juegos que me gustan, ya sea en YouTube o aquí mismo en Twitch. Que por cierto también sigo a un runner que streamea CTR, pero streamea durante el día nada más, porque es de Europa, pues es británico. A ver. Ah, no, ya le di su follow, pero creo que no tiene activado sus alertas de seguir. Pero bueno, está bien. Ahí le di follow por si alguna vez me lo topo, que yo no esté streameando, para ver si me aviento a verlo ahí un rato, pues, ¿no? Y dice, y como el venoso es como decir el follow, claro, ¿no? Pues el chiste se cuenta solo. Sí, claro, sí lo entendí. Ya, bueno, ahora sí me despido. Una vez más, gracias por estar acá, observador. Se aprecia muchísimo la compañía. Y a todos los que estuvieron aquí. Y a los nuevos también. Jason, que estuvo aquí también en el chat, compartiendo con nosotros. Que también se quedó a ver cómo vencíamos a Hornet. Y que también nos estuvo dando uno que otros consejos acá, pues, ¿no? Y bueno, ahora sí. Nos vemos. Ajá, exactamente. Tomen agua. Y no jueguen nunca el LOL. Por favor, no lo hagan. Y bueno, descansa también, observador. Muchas gracias por andar por acá. Descansa. Y bueno, ahora sí, yo me voy. Chao. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, mañana. Chao. Exacto, no jueguen al LOL. Ok, ahora sí. Chao.